Hay, o nosotros reconocemos en la novela muchas imágenes que tienen como una lógica interna, que sirven para explicar cosas, de la condición humana, de lo que sufren los personajes. Te enumero algunas y bueno, si nos cuentas algo sobre ellas, ¿no? El huerto. Esto es muy vasco. Esto es que lo del huerto, vamos, es el pequeño paraíso que se monta el del pueblo, bueno, es tan habitual, pero yo me he criado allí, yo me he criado en ese ambiente, ¿de acuerdo? El vasco, que es un hombre que fácilmente idealiza el trabajo, que incluso lo representa en sus deportes, es muy aficionado al huerto, a sus puerros, a sus manzanas. Esto lo veíamos de niño. Vamos, ahora mismo pienso, éramos 8 familias en el edificio, pues había como 4 que tenían huerto. Huerto que a veces era un cuadradito de tierra donde el varón, porque el huerto es del hombre, no de la mujer, iba, a veces después de la fábrica, ahí a esparcirse, a mover un poco con la azada o churra, y luego venía orgulloso a casa con sus tomates, sus vainas, ¿sí? Yo me he criado cerca de ese mundo, no he tenido que documentarme. Y entonces, una parte considerable de mi novela está construida con materiales de mi propia experiencia. Y desde luego el huerto es una presencia importante en mi pasado, cuando residía en San Sebastián. Además, yo vivía con mi familia en la última casa de la ciudad. Es decir, que desde la ventana veíamos el campo, y además había un caserío ahí abajo, y veíamos al casero segar la hierba, y había ahí una fila de huertos, que además yo no sé si eran legales, es decir, que ahí al pie de la autopista iban algunos y se tomaban un cuadradito y ahí plantaban sus cosas. La parálisis física de Arantxa. Nos parece que es un contraste muy fuerte, el de esa impotencia física y la fuerza que tiene el personaje. Este asunto de la parálisis de Arantxa tiene que ver con un proyecto de la Universidad Clínica de Navarra, que me invitó, junto a otros escritores, a escribir una crónica sobre un enfermo tratado en la clínica, pero con final feliz, que hubiera superado su problema, más o menos, en mi caso no lo superó. Entonces me ofrecieron 3 posibilidades y yo elegí la de un hombre al que le pasó lo mismo que a Arantxa. Es decir, tuvo un ictus y quedó totalmente paralizado, salvo las pestañas. Entonces yo fui a Pamplona y conocí al paciente y me entrevisté con el neurólogo, con la logopeda, en fin, con gente. O sea, me documenté y escribí la crónica que alternaba la historia clínica de este señor y también parte de su vida privada, en fin, a partir de datos que él mismo o su padre y otros que de su entorno familiar me contaron. Pero después, cuando yo terminé el texto, resultó que me pidieron que quitara esto, que quitara lo otro, en fin. Yo no conocía a este señor, pero todo lo que conté fue lo que me transmitieron. Entonces pensé, jo, qué pena, porque me hacen quitar justo lo que tiene un valor narrativo más atractivo, y de la historia clínica, pues la podía haber escrito cualquier enfermero. ¿Para qué llamar a un escritor si realmente me redujeron el texto prácticamente a una historia clínica? Y todo pues porque había unas revelaciones que podían tener algunos problemas familiares, etcétera. Bueno, bien, me vine a partido, suprimí algunos pasajes, pero pensé, literalmente esto tiene mucho valor. Y
lo metí en la novela. Es decir, que a Arantxa le pasa lo mismo que a aquel señor, en otro lugar, en otro contexto geográfico y familiar, etcétera, ¿no? Y enseguida vi que me salvaba la novela. Esto me ha ocurrido ya en otras ocasiones en que veo que me estoy acercando a un callejón sin salida y sin embargo todavía queda mucho recorrido narrativo. Entonces allí el escritor a toda costa tiene que pensar algo que lo renueve todo o que introduzca un golpe de interés, algo que haga cambiar de rumbo a la trama. Y entonces vi que ese problema físico daba mucho juego literario en esa historia. Entonces, bueno, hice que pasara lo que pasara y da lugar a un personaje que es uno de los favoritos míos. Si yo tuviera que elegir un personaje de todos los que he inventado en mis novelas, me quedaría con Arantxa por muchas razones, sobre todo por cierta vibración humana que lleva, por su espíritu de lucha, por el hecho de que está impedida de comunicarse con normalidad y sin embargo busca la comunicación continuamente. Tiene un fondo de bondad, además, y luego tiene un papel fundamental en Patria, porque en realidad es el puente que permite unir más o menos o volver a comunicarse a las dos familias, ¿no? Y lo hace de una manera muy vasca, o sea, no con diplomacia así, sino ahí luchando, discutiendo con su madre a pesar de sus limitaciones expresivas, ¿no? Y evidentemente la lluvia que es una imagen no solo en Patria, ¿no? Sino en literaria que has utilizado con frecuencia y que tiene sentidos como a veces como ambivalentes, ¿no? Abarca mucho, significa mucho. Y no solo es un accidente climatológico. Sí, bueno, la presencia de la lluvia en mis textos es bastante habitual y yo me cuidaría mucho de reducirla a un significado concreto, ¿sí? Una experiencia que yo he tenido en Alemania es la de la lluvia que te estropea una fiesta, una barbacoa, algo de esto, ¿no? Tienes una reunión en el jardín, en una terraza, tienes todo preparado y de repente empieza a llover y te lo rompe todo. O sea, esa idea de que la lluvia te agrava los problemas, te aumenta la tristeza, te estropea planes, la llevo como muy metida en mí. Yo era bastante aficionado al ciclismo cuando residía en el País Vasco. Recuerdo días de etapas bajo la lluvia, eran horribles de verdad. Y llegaba a una casa empapado, frío, y me ha quedado esa imagen de la lluvia que introduzco en algunos contextos en los que se narra una historia triste, una historia dolorosa, ¿no? Además de que te pase algo malo, te cae toda el agua fría ahí encima, ¿no? Hay distintos tipos de lluvia, además. Hay un tipo de lluvia que a mí me parece que está desapareciendo debido, tal vez, al calentamiento global, que es nuestro sirimiri, ¿no? O el orvallo gallego. Estas lluvias sin viento, de gotas microscópicas, que parece que no mojan, pero mojan, al cabo de un rato está uno totalmente mojado, ¿no? Y cuando impactan contra las mejillas, dan como un cosquilleo fresco, ¿no? Esa es una sensación física que yo vinculo con mi tierra natal. Entonces no es raro que alguna vez se me ocurra introducirla en algún tipo de episodio, pero rara vez la lluvia es jubilosa en mis textos, rara vez, alguna vez sí. ¿Alguna vez purificadora, a lo mejor, o que limpia, ¿no? En algún momento? En mis poemas, que ya no escribo, pero antiguos, la lluvia desempeñó un papel siempre positivo. La lluvia traía vida, traía frescor, preservaba el verdor de los campos. Sí, por eso digo que la simbología de la lluvia en mis textos no se puede reducir a un solo significado. La telaraña. Yo creo que aquí más bien actúo desde la intuición. Hay elementos que son puramente plásticos o pictóricos, hay otros que yo sé que tienen un determinado prestigio o que permiten cierta simbología. No me paro mucho a pensar en ellos.
A veces un detalle me sirve de transición entre dos intervenciones orales y no es raro pues, que coloque una telaraña o que se oiga el sonido de la lluvia o que haya un determinado olor. Esto además me permite algo que yo quiero conseguir a toda costa y es una vinculación física del lector con lo que está leyendo. Es decir, y por eso ya dije que imagino un lector ficticio al otro lado del escritorio, ¿no? Con el que a veces hablo, del que a veces me mofo, con el que discuto. Y le digo, mira, te voy a poner un detalle que en el fondo no vas a entender. Porque hay una parte lúdica también en este trabajo, incluso cuando uno trata de asuntos serios. Te voy a poner un pájaro, no sé, en el balcón. O un detalle de cualquier otro tipo dentro de un bar, una cáscara de gamba en el suelo. Algo que realmente permita una conexión sensitiva con aquello que se está leyendo. Olores, sabores. Procuro no ser un autor meramente visual. Entonces en mis textos abundan los olores, sensaciones táctiles, el gusto. No es raro que un personaje entre en un domicilio que no es el suyo y haya un determinado olor, una campana que suena. Todos estos detalles que son perceptibles con los sentidos están presentes en mis libros. Y creo que por eso lo hago, aunque no estoy seguro, genera una relación física con el texto, por parte de quien lo lee. Y eso me gusta mucho también en otros autores que yo leo, ¿no? Así que no se limitan a contar lo que pasa. La chica abrió la puerta, miró a la derecha, el cadáver está en el suelo. A mí esos libros me aburren mucho, ¿no? Pero si entre una afirmación y otra uno introduce algún tipo de detalle que puede ser también visual o cinematográfico, olfativo, etc., no sé, parece como que el texto cobra cierta relevancia material, física, y a mí eso me gusta mucho. Y que sugiere o invita al lector a preguntarse cosas, ¿no? Como la telaraña, nos pasó con Icatza, el gato de Visori, que está presente y que tiene un ritual muy específico, ¿no? De llevar el pájaro a Visori. Yo no sé por qué metí el gato, pero si lo meto, una vez que lo incorporo al mundo de la novela, ya tiene que actuar, o sea, me tiene que aportar algo, ¿no? Es decir, yo no pienso, mira, voy a meter un gato negro porque simboliza no sé qué, no, yo así no trabajo. Yo meto un gato, que además es una manera, ahora lo pienso, con posterioridad, de mostrar o de resaltar la soledad de esa señora. Mete al gato, habla con el gato está ahí, le trae ratones de regalo que ella no quiere, ¿no? O sea, de alguna manera me permite mostrar también a esa mujer un poco en su ámbito privado, ¿no? Una cosa que sabe cualquier novelista es que los personajes solitarios son poco dinámicos, dan poca novela. Por eso hay que ponerles un perro, un gato, un cuadro, algo, una tumba con la que conversar, ¿no? Y abrirse a los lectores. De la misma manera que Quijote sale, se ve solo, no tiene con quién hablar y vuelve. Es su corta y primera salida. Es una lección de Cervantes que hay que aplicar, ¿no? O la Divina Comedia, tampoco baja ahí el personaje solo al infierno, sino acompañado, ¿no? Y el gato Icatza yo creo que también cumple esa función. Lo metí, pues lo metí, ya está. Y una vez que lo metí, pues ya está dentro del desarrollo de la novela hasta que lo atropella un automóvil, ¿no? Otro elemento, la pulsera del chato que regala. Sí, bueno, ese es un detalle con una potencia emocional muy fuerte, porque además la pulsera, cosa que veo ahora, la pulsera une dos épocas distintas y me permitía además mostrar la generosidad del chato, hombre generoso que enseguida invitaba, y esto sí que afecta directamente a mi manera de narrar. Yo no narro nunca explicando. Nadie verá en una novela mía frases del tipo
la chica miró por el balcón porque quería ver si su novio ya había llegado. Nunca, nunca razonando las afirmaciones, nunca explicándole al lector por qué un personaje dice esto o hace lo otro. Pero yo quiero que el lector sepa eso. Entonces, hay distintos trucos y los detalles están ahí a disposición del escritor para usarlos. Y la pulsera que el Chato le compró a Arantxa cuando era niña, reaparece mucho tiempo después, pero ya en un contexto muy distinto, con el Chato asesinado, y esto permite además unir dos épocas distintas dentro de la narración. Ese es un detalle, vamos a decir, de los relevantes, no de los caprichosos que yo meto a veces para desconcertar al lector, ¿no?